Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa cada uno desde nuestras casas y estamos también en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos mensajes escritos, que es 6585-5580. Vamos a hablar de Jacobo II de Inglaterra, así que ubiquémonos rápidamente allí, a mediados del siglo XVII. Como sabemos, Inglaterra era protestante desde el cisma provocado por Charles Lawton, Enrique VIII, más de un siglo antes. Sí. Acá vamos a 1685, que es cuando se muere Carlos II. Carlos II era el rey de la Restauración. O sea, Carlos I de Inglaterra fue decapitado por orden de Cromwell, se estableció una efímera república, digamos, y la monarquía fue restaurada, y el rey de la Restauración fue Carlos II. Era un rey ahí que le gustaba mucho la milonga y beber y jugar, y por ahí estaba el tipo rodeado por sus cortesanos, metachiste, cuando tuvo un ataque de apoplejía que lo dejó inválido. Los médicos le dieron unos remedios que resultaron más bien torturantes, y empezó una agonía que no duró mucho, y cuentan que Carlos II no permitía que nadie lo viera, y se disculpaba todo el tiempo por la incomodidad que podía causar a los demás con su estado. Una delicadeza. Sí. Cuando supo que estaba por morir, pidió que lo encerraran en una pieza porque decía que la muerte lo avergonzaba. Y se murió. Y no dejó heredero legítimo. Y ese era un problema, ¿no? En realidad el heredero pasaba a ser su hermano, Jacobo. Ahora, ¿qué pasa? Jacobo había abandonado el protestantismo, se había hecho bautizar por la Iglesia Católica. Tan ferviente católico era Jacobo que cuando Carlos estaba por morir, hizo entrar disfrazado a un sacerdote romano a la pieza donde estaba Carlos para que le diera los últimos sacramentos. Y nunca se supo si Carlos II aceptó aquellas extremas unciones. La cuestión fue que en 1685 Jacobo se convirtió en rey. Ya desde el principio de su reinado, Jacobo intentó reconciliar a los ingleses con la antigua fe católica. Y se armó la podrida. Dicen los cronistas que Jacobo era un hombre obstinado, austero y bastante despótico. Realmente esto no lo hizo simpático ni atrayente, y además en Holanda había una fuerza protestante considerable y allí vivían muchos ingleses que se iban de Inglaterra a partir de la asunción de Jacobo. Todos ellos querían voltear al rey, y uno de estos exiliados era el duque de Monmouth, un hijo de Carlos II, pero un hijo ilegítimo, que tenía una tropa bajo su mando y que desembarcó con ella en Inglaterra. Bueno, esa tropa fue destrozada y el duque de Monmouth fue tomado prisionero y ejecutado. La mayoría de los complotados también fueron ajusticiados y algunos incluso fueron vendidos como esclavos a los mercaderes de las Islas Barbados. El encargado de aplicar los castigos contra los protestantes que se quejaban por la llegada del catolicismo era un tal Jeffreys. Lo han descrito como el dueño del tribunal sanguinario. Los despojos de los ajusticiados eran puestos en los caminos que conducían a Londres, colgados o con sus cabezas clavadas en picas prolijamente dispuestas, conforme a unas antiguas costumbres que seguían los romanos, los búlgaros, etc. Y los disturbios y peleas entre protestantes y católicos aumentaron. El rey, Jacobo,
sumó efectivos al ejército y designó a muchos oficiales católicos sin consultar al Parlamento. Los parlamentarios, indignados por los que consideraban un atropello, quisieron exigirle el cumplimiento de las leyes. Resultado, se disolvió el Parlamento. Jacobo declaró que estaba por encima de toda legislación. Diremos que Jacobo se casó 2 veces. Esto es importante. Primero lo hizo con Anita Hyde, con quien tuvo 2 hijas. Pero estas hijas nacieron cuando el rey era todavía Carlos II, el hermano, ¿cierto? Y Carlos II, como soberano, tenía amplias potestades sobre el destino de sus sobrinas, las hijas de su hermano Jacobo. Así que Carlos casó a su sobrina María, la hija mayor de Jacobo, con Guillermo de Orange, quien era uno de los líderes protestantes de Europa. Chao. Digamos que Jacobo no quedó muy contento con el casorio de su hija, que después de todo iba a ser su sucesora. Sí. Para decirlo más claro, si Jacobo imponía el catolicismo durante su reinado, a su muerte volvería a imponerse el protestantismo con la llegada al trono de su hija María, con su esposo protestante, Guillermito de Orange. Y preocupado por esa posibilidad, Jacobo hizo lo siguiente: volvió a casarse para conseguir un heredero varón sobre el que pudiera disponer libremente. Se casó nomás con la hija del duque de Módena, que era por supuesto católica. Y para desesperación de los protestantes, en 1667 nació un heredero, al que también se llamó Jacobo. Los opositores, indignados, dijeron que en realidad la reina había fingido un embarazo, que funcionarios del Papa habían introducido un niño en el palacio para fingirlo heredero real, y esto era mentira, pero esa duda permaneció por muchos años, ¿no? La cuestión fue que la llegada del recién nacido decidió a los protestantes a no esperar la muerte de Jacobo, sino a actuar inmediatamente. Varios obispos anglicanos, es decir, protestantes, se conjuraron y le pidieron a Guillermo de Orange, que estaba en Holanda, que invadiera Inglaterra y le pusiera de prepo a su suegro Jacobo II. Guillermo desembarcó el 5 de noviembre de 1688, marchó sobre la capital. Al principio Jacobo no creyó que su situación peligrara, pero sus cortesanos, amiguetes y soldados lo abandonaron. Trató de mantener el poder, pero al final debió escapar a Francia. Se refugió con su mujer y con su hijo recién nacido en la corte de Luis XIV, que como buen católico le dio un palacio ahí para que apoyara. Jacobo II, antes de huir, había arrojado el gran sello real, el anillo, o lo que fuere, no sé si era un anillo, creo que sí, en el Támesis. Este acto fue considerado como el equivalente a una abdicación. Dijeron los protestantes: pelito para la vieja, tiraste el sello al río, chau. Guillermo de Orange y María, la hija de Jacobo, protestantes los dos, fueron declarados soberanos de Inglaterra. Al año siguiente, desde el exilio, Jacobo quiso volver y recuperar el poder. Desembarcó al frente de un ejército apoyado por unos cientos de irlandeses, franceses, sitiaron Londonderry y el asedio duró 3 meses. Pero los sitiados no se rindieron, terminaron por derrotar a los invasores. Jacobo se volvió a Francia y allí murió en 1701. Y su hijo, conocido en la historia como el viejo pretendiente, fue reconocido como Jacobo III, pero solo heredó la aspiración de llegar a ser el rey de Inglaterra, cosa que legítimamente
le correspondía. Sí. Pero no heredó el trono, heredó la aspiración. No está mal, de todos modos, heredar aspiraciones. ¿Quién no hereda aspiraciones? Yo heredé algunos deseos, ansias, ilusiones, y nada más, ninguna otra cosa. Las intenciones de Jacobo II por reinstalar el catolicismo le granjearon el respeto de Roma. La prueba de eso es que algunos de sus descendientes están enterrados en la Basílica de San Pedro. Bueno, escúchame. Una vez que me morí, entiérrenme donde quieran. Bueno. La verdad es que Inglaterra sigue siendo anglicana, fue un fracaso más de los muchos que tuvo el catolicismo en Inglaterra. Siempre que intentaron algo le fue mal. ¿A quién dedicar esto? Al rey anterior, a Carlos II, que viendo que iba a morir y tratando de no molestar, se encerró en una pieza y chao. Y también a Jacobo III, al hijo de Jacobo II, el que heredó aspiraciones. Después, a todos los que me conocen, a los oyentes del programa, bueno, qué sé yo. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más le podemos? ¿Con quién estamos atrasados de dedicatorias? Bueno, vamos a escuchar una milonga compuesta en homenaje o en conmemoración, sería mejor decir, de estos episodios. En realidad se llama Un baile a beneficio, pero tiene un subtítulo que la hace pertinente. Se llama La Podrida, que es lo que se armó entre protestantes y católicos en Inglaterra. La Podrida por Jorge Vidal, acompañado esta vez por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Adelante.